Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos, pueden tomar su asiento por un momento. Es nuevamente un gozo, un placer, mis hermanos, al allegarnos en este maravilloso y hermoso lugar en donde hoy hablaremos de la hermosa palabra de nuestro Dios. Dios, mis hermanos, nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero también, mis hermanos, en esta tarde nuestro Dios nos va a dar de su hermosa palabra, en la cual, pues, vamos a llevar, mis hermanos, esas hermosas palabras de nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar, también conozca la voluntad de nuestro Dios. En esta hermosa tarde, mis hermanos, el nombre del tema se titula Caminar con Jesús. ¿Qué es caminar con Jesús? ¿En dónde me lleva cuando empiezo a caminar con Jesucristo? Mis hermanos, para caminar con Jesucristo se necesita primeramente creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios. Pero no solamente creer con una creencia superficial, sino que, mis hermanos, hay que creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, para ver, mis hermanos, los milagros y poder ver la gloria de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa tarde, mis hermanos, vamos a tener una hermosa historia en donde el poder de nuestro Dios se manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia, mis hermanos, pues refleja nuestra vida en donde realmente nosotros nos encontrábamos. Voy a invitarlos a que se pongan de pie y vamos a leer esta hermosa lectura. Nuestra lectura de base, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de el Evangelio de San Juan, capítulo número 11, verso 17. Es muy bonito, mis hermanos, todo el capítulo, pero vamos a leerlo desde el verso 17. Verso 17 hasta el verso 44. La palabra de Dios, mis hermanos, dice así: Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió al encuentro, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó a secreto a María, su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantóse prestamente y viene a él, que aún no había llegado a Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en su casa con ella y le consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla
diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Dícele: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, como conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dícele Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando a los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven y afuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y déjale ir. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Fue una lectura larga, pero de mucha importancia, mis hermanos. Dice, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era amigo de Lázaro. En los primeros versos encontramos que se le fue a dar el aviso a Jesús diciéndole que su amigo estaba enfermo. Pero dice Jesucristo, mis hermanos, esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Vemos, hermanos, en el verso 17 dice que no era para muerte, pero el verso 17 dice que ya estaba muerto y que ya era de 4 días. ¿Cómo nos imaginamos, mis hermanos, cuando vemos, o quizás nos haya acontecido en nuestro caminar, al ver a un muerto, que ya sea de un animal o de X índole? Ese hedor, mis hermanos, ese olor, dice que es verdaderamente desagradable. Y mis hermanos, pues dice que cuando quitaron la piedra, dice que ya olía mal, ya estaba descompuesto. Pero vemos, mis hermanos, el milagro de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Dios. Dice que Él le dijo que a su hermana que si ella creyera vería la gloria de nuestro Dios. Dice Marta, ella cree que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos creído que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios? A pesar de que Lázaro, mis hermanos, ya estaba muerto, ya estaba en un estado de descomposición, nuestro Dios obró por medio de nuestro Señor Jesucristo al levantarlo, al traerlo afuera. En un estado de descomposición, mis hermanos, vemos que en segundos atrás estaba en estado de descomposición, pero cuando Jesucristo dijo: Lázaro, ven afuera, dice que mis hermanos, salió vivo, sin ese olor desagradable, sin nada, sino que mis hermanos, escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo y obedeció, salió. Esta historia, mis hermanos, de la misma manera aplica en nuestra vida.
No importa en qué estado de descomposición esté nuestra vida, cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace ese llamado de venir a Él, nosotros, mis hermanos, verdaderamente, dice que nuestro ser cambia. Nuestro ser, mis hermanos, se transforma. No importa estando en ese estado de descomposición, ya sea en nuestra familia, en nuestras acciones que hemos estado obrando. Nuestro Dios, mis hermanos, nos transforma, nos llama a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo, mis hermanos, es la vida y el camino. Y cualquiera que no se allegue a nuestro Señor Jesucristo y haga su voluntad o empiece a caminar con nuestro Señor Jesucristo, no podrá ver a nuestro Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es primero por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos da esa invitación a que vengamos afuera, salgamos de esa tumba en la cual estamos. Y esa tumba, mis hermanos, simbólicamente simboliza el mundo. Cuando nosotros estamos en esa tumba, nuestros pensamientos, nuestras acciones, pues no son buenas. Y por ende, todos los que nos rodean se llevan, mis hermanos, ese olor desagradable en el cual estamos, en ese estado de descomposición, por nuestras malas obras, por nuestras malas palabras, por nuestro ser no agradable, como ahora en la cual nosotros ya hemos conocido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dice, primeramente dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, mis hermanos, escuchó esa voz y salió fuera. Nadie lo obligó a que saliera. Él escuchó la voz y salió de la tumba. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos llama a que salgamos de esa tumba, a que conozcamos las maravillas de nuestro Dios, para que podamos ver la gloria de nuestro Dios, podamos ver el poder de nuestro Dios en nosotros, empezando, mis hermanos, en cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, para así poder agradar a nuestro Dios. Como lo vemos, mis hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5, vamos a ver en la condición en la cual nosotros, mis hermanos, verdaderamente estábamos muertos, estábamos en esa tumba, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos caminando con nuestro Señor. Efesios capítulo número 5, verso 14. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vemos pues, mis hermanos, esta palabra dice, despiértate tú que duermes y levántate que te alumbrará, ¿quién? Cristo. ¿En dónde, mis hermanos, estamos durmiendo? ¿Quién nos va a alumbrar? ¿Quién es esa luz? Es nuestro Señor Jesucristo. Estamos durmiendo, mis hermanos, en esa tumba, en el cual es el mundo. El enemigo no quiere que salgamos de esa tumba. El enemigo, mis hermanos, obra y sigue obrando para no salir de esa tumba.
Hay muchos, mis hermanos, que escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo y salimos por un breve momento. Pero como el enemigo sigue obrando, dice que nos pone trabas. Y cuando nos acontece cualquier problemita, nos debilitamos, flaqueamos y nuevamente regresamos a nuestro estado anterior. ¿Por qué? Porque en aquel estado anterior, mis hermanos, en esa tumba, nuestro ser estaba cómodo. Estaba cómodo, mis hermanos, porque podía hacer todas las cosas que el mundo hace. Pero cuando nosotros, mis hermanos, escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, dice que tenemos que despertar de ese estado en el cual estamos y venir a la luz para que alumbre nuestro Señor Jesucristo nuestros ojos. Verso 18. Dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuevamente, mis hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos aconseja, ¿verdad?, que tenemos que salir de esa tumba y de no hacer aquellas cosas que solíamos hacer, porque ahora que hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, dice que tenemos que andar en luz, caminar con Jesús. Y cuando caminamos con Jesús, dice que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Primeramente, guardamos sus mandamientos. Segundo, mis hermanos, nos comprometemos a ser diferentes cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando decidimos bautizarnos. Desde ahí empieza, mis hermanos, una nueva vida. Y desde ahí empieza el caminar con Jesús. Dejamos la tumba en la cual estábamos, como Lázaro, mis hermanos. Cuando escuchó la voz, él salió, él dejó esa tumba. Dice que él estaba en estado de descomposición, pero por el poder de nuestro Dios, por la gloria de nuestro Dios, mis hermanos, él sale de esa tumba. Y estos hechos, mis hermanos, sobrenaturales acontecieron para que nosotros tengamos memoria de que nuestro Señor tiene poder por medio de nuestro Dios. Y lo vemos, mis hermanos, en Romanos capítulo 13, verso 4. Romanos capítulo 13, verso 11, verso 11, y dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Mas ahora, mis hermanos, que hemos salido de la tumba, no tenemos que hacer caso de nuestros deseos, sino que todo lo contrario,
como nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 6. Tenemos que andar con Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice, y por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así que mis hermanos, ahora que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que andar, tenemos que caminar con nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la voluntad de nuestro Dios. Allegándonos siempre, mis hermanos, con nuestro Dios, con acción de gracias, porque esto es lo que el ser humano, ahora que tiene vida nueva, tiene que dar a nuestro Dios. Gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Gracias por darnos una nueva oportunidad de vida. Y gracias por estar, mis hermanos, hoy en aquella luz. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos antes? Estábamos muertos por delitos y pecados. Y que ahora, mis hermanos, aún hay mucha gente del cual aún no conoce de nuestro Dios y sigue estando en ese estado de desobediencia, como antes nosotros estábamos. Y aún no conoce de nuestro Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos una grande responsabilidad de poder llevar el mensaje a aquellas personas que aún no conocen de nuestro Dios. Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es de vano, no ha sido en vano. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue para que toda la creación de nuestro Dios pues tenga esa oportunidad nuevamente de poder restaurarse, de poder conocer al verdadero Dios. Y por ello, mis hermanos, tenemos que llevar el mensaje a todos aquellos. ¿Cómo? Primeramente vamos a llenarnos de la palabra de nuestro Dios y del Espíritu de nuestro Dios para poder llevar el mensaje a todos aquellos, mis hermanos, empezando por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Porque esa es la responsabilidad de nosotros que ahora hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. No nos atrevamos, mis hermanos, a desobedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez que desobedecemos la voz de nuestro Señor Jesucristo, dice que vamos a estar muertos nuevamente. Y por ende, pues no vamos a poder ver nuevamente la gloria de nuestro Dios. Porque si desobedecemos la voz de nuestro Señor Jesucristo, ahora que le hemos conocido, mis hermanos, pues vamos a pasar nuevamente a ser hijos de desobediencia.
Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que escuchemos su voz, salgamos del mundo. Y cuando salgamos del mundo, mis hermanos, no implica a que esté solamente un día en la iglesia de nuestro Dios y 6 días en la tumba. Porque el enemigo, mis hermanos, eso quiere. El enemigo busca hacer tratos, el enemigo busca formas de mantenernos en la tumba y de que no salgamos de la tumba. A veces, mis hermanos, el enemigo hace tratos con uno mismo y dice, ok, vas a ir un día para adorar a tu Dios, pero 6 días vas a estar conmigo. No es así, mis hermanos, como nuestro Señor Jesucristo dice. Una vez que ya te iluminó tu entendimiento, tus ojos, tu corazón, tienes que empezar a ser diferente. ¿Cómo? Pues empezando, mis hermanos, primeramente a ser diferentes con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, llegarme con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, con un corazón verdadero y siempre darle gracias por todo lo que tenemos. Ser diferentes, mis hermanos, implica a tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si antes comíamos X cosa, alimentos prohibidos por nuestro Dios, mis hermanos, ya no lo vamos a volver a hacer porque ya empezamos a ser diferentes. Ya no estamos en el mundo, mas ahora estamos con nuestro Señor Jesucristo. Y siempre, mis hermanos, seguir la voz de nuestro Señor Jesucristo para poder caminar con nuestro Señor. Hebreos capítulo 10, carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38, dice así, verso 38 y verso 39. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Ahora, mis hermanos, que conocemos la voz de nuestro Dios y la voz de nuestro Señor Jesucristo, dice que no tenemos que retirarnos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque ahora, mis hermanos, ya Cristo vive en nosotros. Cristo, mis hermanos, siempre buscaba hacer la voluntad de nuestro Dios, siempre hizo la voluntad de Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos y obedeciendo siempre a nuestro Dios. Y por ende, mis hermanos, que ahora que nosotros somos nuevas personas, no tenemos que retirarnos de la fe que ahora profesamos. Y no vengamos a ser, como hay un dicho ese dicho, mis hermanos, es de cristianos turistas. No tenemos que ser como aquellos cristianos turistas que vienen y se van. No es así como nuestro Dios obra. Si verdaderamente, mis hermanos, hemos creído, lo vamos a hacer
como esas personas, que velemos y nos vamos, no, sino que todo lo contrario, tenemos que agradar siempre a nuestro Señor y a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos dio esa oportunidad de poder tener esa invitación por medio de nuestro Señor Jesucristo, al morir por nosotros, al darnos la oportunidad de salir del mundo a la vida y de poder ser siempre, mis hermanos, mejores con el conocimiento de nuestro Dios. San Juan capítulo 8, verso 12. San Juan capítulo 8, verso 12. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros salimos de la oscuridad, dice que velemos a la luz. Y cuando nosotros seguimos esa luz, ya no andaremos en tinieblas, porque esa luz va alumbrando nuestro camino. Y esa luz, mis hermanos, cuando alumbra nuestro camino es cuando empezamos verdaderamente a escuchar la palabra de nuestro Dios y de obedecer el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y ahí se cumple la palabra de nuestro Dios por medio de Isaías capítulo 9, verso 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando nosotros, mis hermanos, estábamos en tinieblas, dice que vino la luz con nosotros. Y cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro entendimiento, mis hermanos, pues es grande, porque ahora que tenemos a nuestro Dios, dice que Él ilumina, Él transforma nuestro ser para bien. Él nos da la sabiduría para poder ver los misterios que nuestro Dios tiene preparado para nosotros. Porque Él, mis hermanos, nos alumbra nuestro entendimiento, el cual es nuestra mente, y podemos pensar mejor siempre y ser mejor siempre, en mejores personas, en mejores hijos de Dios, en mejores candidatos a la vida que se nos ha prometido. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado para que no volvamos en esa tumba que es el mundo. Tengamos cuidado porque el enemigo siempre anda buscando a aquellos que se han levantado de la oscuridad y se han venido a la luz. El enemigo, mis hermanos, siempre pone obstáculos para no agradar a nuestro Dios. Eso lo podemos ver, mis hermanos, cuando nosotros queremos dar un paso más en agradar a nuestro Dios, se nos presenta un problema. Queremos dar otro paso y se nos presenta otro problema. ¿Por qué? Porque el enemigo, mis hermanos, no quiere que le demos la honra a nuestro Dios. No quiere que vengamos ser hijos de Dios. No quiere que escuchemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo para poder ser buenas personas y buenos seres humanos. Porque para hacer la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, tenemos que dar aquel paso. Juan capítulo 14, verso 6.
cómo es caminar con nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 14, verso 6, dice así. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, mis hermanos, escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo para poder venir a la vida, para poder tener vida, para poder ver, mis hermanos, la gloria de nuestro Dios en nosotros. Ya nos hizo ese llamado, acudamos al llamado, vengamos a Él, busquémosle siempre. Y de la misma manera, mis hermanos, nuestro Dios va a ir dando a nosotros aquel conocimiento conforme a nuestra propia capacidad. Pero tenemos que buscar siempre la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así como hizo el milagro con Lázaro, así como cuando él estaba en el estado de descomposición, mis hermanos, en segundos transformó su vida. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo va a transformar nuestra vida cuando nosotros escuchemos la voz de nuestro Señor. Verdaderamente, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios poderoso y un Dios de amor. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4 hasta el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, verso 10. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezcase la luz, Él es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no en desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Vemos pues, mis hermanos, el grande poder de nuestro Dios que ahora tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que habrá problemas, sí. ¿Estaremos atribulados? Sí, pero no estaremos angustiados, en apuros, pero no tendremos, mis hermanos, esa desesperación. Perseguidos, pero no desamparados, porque ahora Cristo, mis hermanos, está con nosotros. Al hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo hizo,
es ir caminando siempre con Él. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos ha enseñado cómo hacer la voluntad de nuestro Dios. Tenemos grandes promesas que tenemos que alcanzarlas mediante, mis hermanos, la voluntad nuestra para hacer a nuestro Dios. Tenemos ese libre albedrío en el cual, mis hermanos, nadie nos obliga a que escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese libre albedrío. Hagamos uso, mis hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios. El enemigo, mis hermanos, siempre buscará maneras de cómo querer destruirnos, pero recordemos que tenemos un grande Dios, un grande mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, como abogado, y no tengamos temor de lo que nos pueda hacer el mundo, el enemigo, sino que siempre busquemos de cómo agradar y caminar con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que la historia de Lázaro verdaderamente se muestra en nuestras vidas. Ya nuestro Dios nos dio el privilegio, nos dio la oportunidad de poder llegarnos a Él. Hay que hacer la voluntad de nuestro Dios. Hay que agradecer a nuestro Dios por todo. Hay que darle gracias siempre. Y siempre, mis hermanos, escudriñar su palabra para que así podamos llenarnos de su Espíritu Santo y comprender lo que verdaderamente es bueno para nosotros o para nuestro Dios. Los invito, mis hermanos, que se pongan de pie y vamos a leer estos últimos textos, en el cual, mis hermanos, esos textos los vamos a llevar en nuestra mente y los vamos a poner por obra, ya que es voluntad de nuestro Dios. Efesios capítulo 3, verso 17 hasta el verso 21. Efesios capítulo 3, verso 17 al verso 21. Si todos mis hermanos estamos en la misma lectura, los invito a que todos juntos lo leamos. Dice así: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades, del siglo de los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, salgamos de aquella tumba y vengamos a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Alleguémonos siempre con un corazón puro, con un corazón sincero, para que nuestro ser, mis hermanos, se transforme a un ser bueno, a un ser agradable y a un ser, mis hermanos, que no haya nada que pueda avergonzarnos. Que nuestro Dios, mis hermanos, los bendiga y paz a vosotros.